capítulo 25. Vamos a leer allí entonces. Ya oramos al Señor, terminando aquí de leer unos textos. Dice el verso número 1: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Sí. 5 de ellos eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Todos el 13, ¿verdad? Pues, porque no sabéis y ahora. Dele gloria a Dios. Bien, tengan la bondad de estar cómodos si son tan amables. Bueno, vamos a compartir en esta mañana sobre este tema importante, esta parábola de las 10 vírgenes. Bueno, mucho se ha especulado con relación a este tema y muchos han conceptuado muchas cosas a raíz de lo que ahí se presenta, y dentro de esos conceptos muy respetables, muchos críticos dicen: pero ¿cómo es posible de que el Señor, que habla de que no se debe de adulterar, esté esta parábola de el esposo casándose con 10 vírgenes, o hablando de 10 vírgenes, que finalmente hubo esa subdivisión de 5 prudentes y 5 insensatas? Y también esto ha servido para que algunos hagan especulaciones con relación a lo que son los musulmanes, porque dentro del Corán se plantea también en los artículos que estos musulmanes extremistas que se inmolan y matan a miles de personas, allí hay un concepto, un artículo donde dice que cada persona de estas que se inmolen en la eternidad, eso le da derecho a 70 vírgenes y a una cantidad de delicias y recompensas que van a recibir en la eternidad. Entonces, este pensamiento filosófico, ideológico de esta gente, levantan a muchos niños con estos propósitos o fines para llevar a cabo sus propósitos, y ellos piensan en verdad que allá en la eternidad van a recibir entonces una cantidad de vírgenes o mujeres, y se hacen una cantidad de conceptos a la luz de este párrafo bíblico, y muchos se desvían de la verdadera connotación espiritual que Jesús da a esta porción. Las parábolas entonces que se presentan llevan un objetivo,
y el Señor tomó, ¿sí?, algunas cosas de la vida práctica, ¿sí?, del entorno, del común del pueblo, de sus costumbres, para traer una verdad espiritual o traer una enseñanza a través de estas parábolas. Entonces, con el fin de que el pueblo pueda identificar con más claridad ese mensaje, se tomaron entonces algunos elementos, como ya dije, de la vida práctica, que estaban acostumbrados ellos a manejar para traer una verdad espiritual. Amén. Cuando se habla también del número 10, simboliza totalidad. Eso simboliza el número 10, totalidad. Algo que está completo. Y claro, esta parábola de las 10 vírgenes es una representación de la iglesia del Señor en su totalidad, en su plenitud. Y en esta mañana entonces dice, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Entonces se toma una boda judía, de las que ellos estaban acostumbrados a ver, a realizar, para traer esta enseñanza espiritual al pueblo, a la iglesia. Y dice que entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Y ahí se comienza a narrar esa historia. Ahorita vamos a mirar entonces algunos elementos en qué consistía o cómo era el proceso de esa boda judía de la que el Señor habló aquí, para traer esta ilustración o esta verdad espiritual que en esencia tiene que ver pues con la iglesia, con la venida del Señor Jesucristo por su pueblo. Cuando hablamos de insensato, estamos hablando, en algunas definiciones dice que insensato es algo o alguien necio o cabezadura o irresponsable. Entonces, si cualquiera de estos adjetivos que se describen pudiéramos aplicarlos en el desarrollo del tema a la actitud de estas 5 vírgenes insensatas, pudiéramos decir que fueron cabezadura o irresponsables frente a este propósito que estamos presentando. Y el término prudente tiene que ver con ser inteligente, con ser una persona que mantiene el equilibrio, ¿cierto? Sobria, que está como expectante, a la expectativa de algo que va a suceder. Las lámparas son otro elemento importante aquí, ¿sí? Dice que tomando sus lámparas, es decir, que todas tomaron. Había algo físico ahí que tomaron, esa parte física. Echaron mano de la lámpara. Cuando hablamos de la lámpara, recordamos el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y es posible que a través de los años, los hermanos adultos y entre otros, que de pronto algunos estuvimos en algunos pueblos donde no había luz eléctrica, nos tocó con el candil o allí el frasquito de petróleo con una mecha encendida, ¿cierto? O una velita o algo para poder iluminar allí, ir iluminando el camino por donde se iba a transitar para no tropezar en el camino o en el andamiaje del mismo. Y
Y la luz realmente alumbra el camino, muestra el sendero por donde se va a transitar, para transitar bien. ¿Cierto? Gloria al Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra de Dios es expedita, sin obstáculos, sin interrupciones. Y si nos dejamos o permitimos que Dios nos guíe a través de su palabra, de seguro que obtendremos la victoria en el nombre poderoso de Jesucristo. Dele gloria al Señor. Entonces, ahí se habla de esas lámparas, ¿sí? También allí se menciona en el versículo número 4, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Realmente, hermanos, todas 10 tomaron las lámparas con aceite realmente. Todas 10. Lo que pasó aquí es que en el fondo, cuando uno hace el estudio, uno se da cuenta de que las 5 insensatas al principio que tomaron sus lámparas sí tenían aceite. Lo que sucede es que ellas tomaron reserva y no midieron de que ese aceite que tenían al comienzo no les iba a ser suficiente para todo el proceso o el tiempo que se iba a llevar este proceso. Y al paso de las horas o el tiempo, el poquito de aceite que tenían se les acabó, que es lo que aquí se presenta en la palabra del Señor. Estas vasijas entonces representan el corazón, el aceite representa el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y una vasija de estas, pues, obviamente para poder derramar el aceite se necesita la vasija, el instrumento. Amén. Para poder llenarla con el aceite. Entonces, hay aquí un elemento físico, ¿sí?, que se toma, que se presenta. Esto también, hermanos, nos lleva a pensar que Dios no mira tanto esa presentación física o lo que se presenta allí. Dios va más allá. Caín también tomó algo físico y lo presentó delante de Dios. Pero eso que él tomó físicamente y lo presentó, esa ofrenda que él presentó, pudiera hablar y decir: no, qué belleza de cristiano, mire lo que trajo, unas hortalizas, qué hermosura, escogidas, seleccionadas. Pero como Dios no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante. Dios va más allá. Aquí pueden venir muchas personas y presentar algo hermoso, atractivo a nuestros ojos, ¿cierto? En este escenario aquí terrenal se puede hacer presentación de algo y podemos nosotros expresar algo virtuoso, algo de elogio, halagueño. Pero la palabra de Dios, hablando de esto, hay un texto importante que dice allí en el primer libro de Samuel, el capítulo número 16, hace mención y dice, primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 6 y 7. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Pero el verso 7 dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Gloria al Señor. Entonces, en esta mañana, como dije al principio, puede ser que alguien se presente con una cantidad de cosas materiales, literales, llamativas,
Pero ¿cómo está realmente el corazón allá? Su intelecto, sus pensamientos ante la presencia de Dios. Podemos saber aquí muchos y podemos presentar una belleza estética exterior. Podemos deslumbrar con un vestido hermoso, costoso, pero realmente internamente, ¿cómo está tu corazón, tu vida espiritual delante de la presencia de Dios en esta mañana? Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos. Dios va más allá. Gloria al Señor. Mira el corazón. Entonces, en esta mañana, qué bueno hacer un alto en el camino, permitir que la palabra de Dios interiorice nuestra vida, nuestro corazón. Si algo no está bien, poder en esta mañana tomar los correctivos pertinentes. Bendito el nombre del Señor. Algunos críticos también, cuando se habla allí de esto, aluden a otro texto que dice que el uno será tomado y el otro será dejado. Es verdad que el que esté preparado debidamente, pues así sucederá. Se quedará aquel que no está con ese estado adecuado delante de Dios, y aquel o aquella que esté con ese vestido de pureza y santificación será tomado. Pero mirando la cultura judía de esa boda, la lámpara la llenaban de aceite de oliva y ardía entre 1 hora y 4 horas máximo. Quiere decir esto que las prudentes tomaron reserva para poder entonces mantener sus lámparas encendidas, porque en ese lapso de tiempo entre 1 o 4 horas no iba a ser suficiente el aceite que inicialmente estaba en estas lámparas. Habla de una reserva. Mas las insensatas tenían aceite al principio, pero no, ellas tuvieron reserva, o no previeron, o no reservaron, o no tomaron prevenciones, o no se apercibieron de esto. De pronto el poquito que tenían al principio dijeron, pero ¿para qué más? Con esto es suficiente. Y hubo como una conformidad, se conformizaron a las cosas. De ello podemos también decir lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos: no os conforméis a este siglo. Gloria al Señor. Y Dios nos puede regalar casas o propiedades y cosas para que las disfrutemos, y de pronto entramos, como decía el hermano ahora, en un estado de un confort, de una comodidad, a tal punto que nos relajamos. Pero ¿hasta dónde esto nos lleva a una frialdad espiritual? Para decir, no, hace 20 o 30 años me dijeron que el Señor viene, que el esposo de la iglesia viene, y nada. Entonces me voy acomodando a este mundo y ya no veo tanta la necesidad de congregarme, de buscar al Señor en ayuno, en oración, de meter mi vida en la presencia de Dios. Amén, amén. Entonces, lo que dice la palabra aquí es: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas absolutamente, y se durmieron. Esto indica, hermanos, porque estamos hablando de la iglesia del Señor, y aquí hay una cobertura inequívoca e infalible. Todas, podríamos decir, pastores, directivas, intercesión, dorca, jóvenes, diáconos, cabecearon todas y se durmieron. Amén. Sin exclusión alguna. Bendito el nombre del Señor. Amén. Todas, tanto las insensatas como las prudentes. Bendito el nombre del Señor. Y volviendo a la cultura judía, para tener allí otros puntos
importantes en el desarrollo de este tema. Dentro de la cultura judía entonces se daban estos matrimonios o casamientos y esa fiesta duraba aproximadamente unos 7 días y tenía el siguiente proceso. Comenzaba el primer día con el encuentro de la novia y el novio, y allí en ese encuentro que tenían se empezaba la fiesta en la casa del padre, y luego la novia, después de esta presentación, y en esa presentación entonces se daba el compromiso, ¿sí? Amén, amén. Se daba el compromiso, se daba esa manifestación, ¿cierto? Y comenzaba ese proceso de ese pacto, de ese acuerdo. Y empezaba esa fiesta, duraba 7 días. ¿Se imagina usted si a veces en un solo día, para atender tanta gente con una comida, se van unos gastos bastante importantes? ¿Te imaginas 7 días dándole de comer a toda esa gallada de gente? El costo que había, la inversión, que llegaba gente de toda parte solamente a comer y a disfrutar, porque era la costumbre, la tradición. Entonces, eso salía muy costoso. Bendito el nombre del Señor. Porque vuelvo y digo, si en un solo día acá, cuando hay un matrimonio, una recepción, se está pensando, bueno, y los costos, y algunos se casan, y lo que queda es una deuda después del matrimonio, ¿cierto? Te hago partícipe de todo mi bien, y a veces lo que hay es deudas. Bendito el nombre del Señor. Amén, amén. Entonces, dentro de esa cultura judía, se dice que para que la carga no fuera tan fuerte, tan grande, se organizaron matrimonios colectivos. Y esos matrimonios colectivos se hacían allí entre 10, ¿cierto? 10 familias, 10 novios y 10 novias, con el fin de que los costos entonces fueran algo más suave, no fueran tan fuertes, porque ya se ponían de acuerdo las familias y así no les quedaba tan costoso para sostener esa fiesta de los 7 días. En ese tiempo el joven debía de ganarse al suegro primeramente. Oiga bien, primero tenía que conquistar al suegro. Y la ley decía que el suegro no le podía negar la muchacha. Es decir, que cuando el muchacho se enamoraba de la joven, él debía de ganarse al suegro. ¿Se imagina usted? Terrible, ¿cierto? Si para ganarse la suegra era tan difícil, bendito el nombre del Señor. Amén. El suegro. Imagina usted. Por ahí por eso dicen que Pedro negó al Señor 3 veces, y que porque le sanó la suegra. No sé hasta dónde eso. Gloria a Dios. Y entonces dice que había que ganarse primero al suegro, y el suegro, así no le cayera bien el muchacho, no se la podía negar según esa ley. Eso tenía ahí su trampa. Pero el suegro, si no le gustaba el muchacho, porque veía que era perezoso, como decimos, haragán, que no era un muchacho que tuviera visión, y el suegro decía, pero la ley me obliga a entregársela, pero el suegro tenía una puertica abierta por donde él podía amarrar eso, y era que había que pagar un precio, una dote, un precio por esa muchacha, había que entregársela al suegro. Y entonces ese precio, ese valor, sí lo ponía el suegro. El suegro ahí tenía una forma de él obstaculizar eso. Porque si el muchacho no le caía bien, él podía decir, no, entonces yo le pongo tantos camellos, tantas vacas, y veía que el otro no tenía capacidad, no se podía llevar la muchacha. O si le caía bien el muchacho, hasta le ponía algo sencillo, no, de un corderito y listo, mijo. Entonces se pagaba un precio que se fijaba. Bendito el nombre del Señor. El suegro, como ya dije, podía poner algo bien imposible para el muchacho, y los padres
según su capacidad. Entonces el joven venía con su papá y se hacía una reunión. El novio y la muchacha, los padres, y llamaban al rabino. Llamaban al rabino como testigo y ponían allí el precio de por medio. Luego el rabino bendecía a la pareja y solo la novia y el novio tomaban pan y vino. Ahí habían dos elementos importantes, pan y vino. Solo estos dos comprometidos tomaban pan y vino. El pan era símbolo del precio, gloria al Señor, que habían decidido pagar. Y esto también nos lleva a nosotros a pensar que Jesús, en ese proceso de conquistar a su iglesia, a su novia, a su esposa, también pagó un precio muy alto por usted y por mí. Porque también fuimos comprados, gloria al Señor. Ese precio que se fijaba daba a entender, gloria al Señor, o mostraba esa compra, que era como un derecho adquirido mediante ese precio puesto. Y eso lo hizo el Señor. Ahí, antes de ir a la crucifixión, se sentó con ellos, tomó el pan y les dio: tomad y comed. Del mismo modo, allí bebió también vino y les dijo que eso era el símbolo de su sangre que sería derramada como propiciación por los pecados nuestros. Gloria al Señor. También Cristo participó de ese pan y de ese vino y dijo: este es el pacto, el nuevo pacto. Gloria al Señor, en mi sangre que por vosotros se derrama. Glorificado sea el Señor. Por eso la Santa Cena que quedó instituida conmemora esa obra. Gloria al Señor, crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, porque a precio de sangre fuisteis comprados. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. ¡Dele gloria al Señor! Oh, el Cristo de la gloria pagó un precio muy alto y costoso por usted y por mí. Y ese precio fue el más alto que se podía poner: su propia vida. Gloria al Señor. Porque uno de esos suegros podía poner elementos materiales, literales que se podían conseguir, que consistían en animales, casas u objetos, pero Cristo con su propia vida, su propia sangre, un precio alto, el más alto de toda la historia, compró, aleluya, esta iglesia que hoy le alaba y glorifica el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a su nombre. Entonces, luego después de esta bendición del rabino y que se sellaba este compromiso, el novio regresaba a casa de su padre para construir la casa de su novia. Como dice el dicho callejero o coloquial: el que se casa, casa quiere, ¿cierto? Así que el muchacho, después de que se daba ese compromiso, se desposaban, o sea, quedaban casados, pero todavía no se juntaban a vivir, sí, como pareja, a tener intimidad como pareja. No, señor. Después de que se daba este desposorio, que quedaban casados con esa bendición del rabino y participaban del pan y el vino, y se daba el precio para el suegro que pedía él, el muchacho se iba a casa de su padre a construir la casa donde iba a vivir con su esposa. Y ese lapso de tiempo podía ser bastante. En ese lapso de tiempo desaparecía la muchacha y el joven y no se volvían a ver. Y de eso es que nos habla la Biblia, que José y María, cuando ya se hizo ese proceso ante el rabino, la Biblia habla que estando desposados, ¿sí?, José y María, antes que se juntasen, se halló que María resultó como con una barriga.
Mientras José estaba por ahí construyendo la casa, resultó la casada con una barriga, sin haberse untado. Bendito el nombre del Señor. Ahí comienza un problema bien delicado. El novio se iba entonces a construir la casa, pero no le decía el día ni la hora en que iba a venir por ella, para llevarla ahora sí a convivir con ella. No le decía ni el día ni la hora. ¿No será que eso fue lo mismo que hizo el Señor? El Señor también se fue, ¿cierto? Pero dice que el día y la hora, nadie sabe. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ya estaban desposados, casados, comprometidos. El suegro en ese lapso de tiempo, mientras el muchacho estaba construyendo la casa, tenía que dormir con un ojo abierto y el otro cerrado, porque era una cosa bien seria. Si en ese lapso de tiempo esa muchacha resultaba embarazada, oiga bien, o era infiel, al suegro le tocaba pagar 4 veces más de esa dote o precio que se había fijado, y se le regresaba a la muchacha por su infidelidad. Le tocaba pagar 4 veces más. Así que ese suegro le tocaba vigilar a la muchacha todo el tiempo para donde iba. Y tenía que ser una muchacha virgen, doncella, que no fuera encontrada allí envilecida. Oiga bien, por eso se está hablando de vírgenes, muchachas doncellas. Así era que tenían que llegar al matrimonio, no como hoy, que llegan de cualquier manera. Bendito el nombre del Señor. Porque la que fuera sorprendida en ese tiempo de una infidelidad era procesada como fornicaria o adúltera, y usted sabe lo que le pasaba. No tenía remisión, la mataban a piedras. Por eso cuando María resultó con la barriguita y con los cuscos y con los malestares que quería por allá, unos antojos, José, su marido, como era justo y se dio cuenta y no quiso infamarla, pensó dejarla secretamente. ¿Cómo así que esta, en el lapso de tiempo que yo estoy construyendo, resultó embarazada? Me la jugó, ¿cierto? Todavía no hemos juntado a vivir y ya hay una barriga. Me la jugó esta mujer. Pero él sabía que si publicaba esto, ¿cómo terminaba María? Muerta a piedras. Él no quería infamarla, pensó dejarla secretamente callada. Esta muchacha nos casaba muy bien. No espero el tiempo que nos íbamos a juntar a vivir. Y yo matándome, construyendo la casita y consiguiendo las cosas. Cosa tan horrible. Pero pensando él en esto, de aquí un ángel del Señor le apareció en visión de noches y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. Y aquí quedará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él, Jesús, salvará a su pueblo de sus pecados. Dale gloria al Señor. ¿Cuántos hemos sido alcanzados por Jesús? Aquí vemos mucho. Bendecido sea su nombre. Entonces, hermanos, en ese lapso de tiempo, mientras ese muchacho construía, volvemos a recordar algo importante. Como hacer la fiesta de 7 días era muy difícil para una sola persona o una sola familia, se unieron de a 10. Y las sinagogas judías se componían de 10 también. Así que cuando se daban estos matrimonios, procuraban que se hicieran colectivos para sacar paquetes de una vez de a 10. Así que el Señor tomó esta parábola, y por eso está hablando de 10 vírgenes, porque se reunían 10 jóvenes, muchachos, y hacían ese proceso. Lo mismo, habían 10 vírgenes que estaban esperando la construcción de los muchachos de la casa, para ir cada uno por su novia. Y así a los 10 o las 10 familias les salía más favorable, más módico. Así que mientras estos 10 muchachos estaban construyendo cada uno su casa individualmente, pasaba ese lapso de tiempo y la muchacha en la casa caminaban, pasaban los días y decía: ay, ¿cuándo vendrá mi amado? Ay, tanto tiempo que después de que nos casamos que no lo veo. ¿Qué será de mi amado? Y eso es lo que habla Eclesiastés, ¿cierto? ¿Cuándo vendrá mi amado?
y había ese deseo de encontrarse con el amado nuevamente. Bendito el nombre de Dios. Ansiaba que llegara pronto, pero él no le había dicho el día ni la hora, que terminaría todo ese proceso de la construcción para venir por ella. Así que todos esos muchachos un día estaban en ese proceso. Así que, hermanos, cuando ya se construía la casa y se organizaba esto, entonces los acompañantes, bendito el nombre del Señor, de estos ya desposados, se reunían, y allí entonces esas muchachas o vírgenes que estaban esperando estaban en la casa de una de ellas, porque seleccionaban una casa donde se reunían, y en esa casa todos los días estaban a una altas horas de la noche con las lámparas encendidas, porque dice, mi amado puede llegar en cualquier momento. Así que en el día estaban todas ahí reunidas, caminaban por allí y para acá, y en las noches con la lámpara encendida. Ay, de pronto viene hasta ahora, de pronto llega la medianoche o más tardecito, y eso era algo, hermano, que era angustiante porque no sabían el día ni la hora. Bendito el nombre del Señor. Así que en ese lazo de tiempo, esas muchachas con esas lámparas encendidas, esas vírgenes, se mantenían desesperadas, unas se dormían, cabeceaban. Bendito el nombre del Señor. Y ahí fue donde esas prudentes tomaron reservas. Sí. Y esas insensatas, no, como que ya estaban cansadas y tomaron cierta cantidad poca. Bendito el nombre del Señor. Cuando los muchachos salían esa noche por la esposa, los acompañantes, porque ya estaban con todos sus atavíos, sus vestiduras, y empezaban a salir, se reunían los 10 y iban por la calle haciendo bulla, y se oían las danzas y los cánticos. Entonces los vecinos, cuando veían que salía el esposo, inmediatamente pegaban un grito por la ventana: ¡ahí va el esposo! Y otro vecino que escuchaba allá volvía y repetía el eco: ¡ahí va el esposo! ¡Salía a recibirle! Y otro gritaba, y eso lo iba manifestando con el fin de que la novia, a donde estaba, escuchara la voz de que ya el esposo venía, y despertaran y se prepararan. Había esa bulla: ahí va el esposo, y empezaban a pasar como el mensaje o la noticia de que ya el esposo iba con la danza y los músicos. Entonces esa voz llegó hasta allá, y hubieron unas que despertaron porque todos habían cabeceado, y cuando miraron que el aceite que tenían era poco, entonces dijeron: danos de vuestro aceite, que es lo que la Biblia dice aquí. Pero no sabemos cuánto demora en llegar acá, y de pronto por darle a ustedes se nos apagan las lámparas de nosotros también. Vayan más bien a los que venden y compren, porque mientras iba la danza se oían los gritos: ahí va el esposo, salid a recibirle. Bendito el nombre del Señor. Se dice de que algunas de esas vírgenes o muchachas, algunas se dormían, y que cuando llegaba el esposo, el muchacho, y tocaba, la encontraba dormida y no le abría enseguida, y que eso era un mal augurio y que les iba a ir muy mal en el matrimonio. Y eso es lo que dice aquí la palabra del Señor. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿No cree usted que ya se está escuchando esa voz? ¿Será que ya esa trompeta está sonando de que Cristo viene? ¿Será que ya los vecinos y los predicadores y la palabra está sonando? Ya se está escuchando que Cristo viene. ¿Y por qué a la medianoche? A la medianoche no es que todo el mundo está durmiendo y descansando. O sea que esto nos da a entender que el Señor nos va a sorprender en su venida. ¿Por qué no dice a las 7 o 6 de la tarde, sino a la medianoche? Bendito el nombre de Jesús. Y a la medianoche se dio un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibir. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, sus atavíos, sus atuendos. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas, ¿qué? Se apagan. O sea que ellas sí tenían al principio aceite en las vasijas, porque nuestras lámparas se apagan.
O sea que sí tuvieron aceite al principio en las vasijas, Amén. pero no era lo suficiente. Quiere decir que en este camino del Señor muchos cristianos pueden haber recibido aceite, gasolina, combustible, pero ¿será suficiente ese poquito de combustible que usted y yo tenemos hasta el día en que aparezca el Señor Jesucristo? ¿No será suficiente para estar despierto del día de su venida? Y las malas prudentes respondieron, diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, ir más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. No, señora, aquí sí no podemos, porque la Biblia dice no podemos ser demasiado justos. No, señora, la salvación es individual. Nosotros no podemos poner en peligro nuestra salvación. Me da mucha pena. Bendito el nombre del Señor. No, hermano, pero es que este es mi hijo y él es el que me da la comidita y yo tengo que permitir que él monte aquí un bailadero en la casa, tome trago, consuma droga, y cómo lo voy a sacar de la casa y cómo lo voy a prohibir. Y entonces le damos libertad al hijo, que porque nos da los arrocitos o porque nos paga un arriendo, que venga y coja la casa de Ruana. A la hija que venga y fornique aquí en la casa, que porque ella es la que me ayuda. Amén. Eso es lo que ahí estamos viendo. Y ponen en riesgo la salvación. Amén. Que por alcahuetearle a este y al otro y a la otra. Bendito el nombre del Señor. Hermanos, hay que cuidar nuestra salvación. Amén. Ay, pero hermano, ¿yo cómo voy a hacer para hablarle duro a ese niño, a esa niña? No, es que ella dice que quiere ponerse esa ropa así, aunque no es de vida en una cristiana, pero ¿yo qué más puedo hacer, hermano? ¿Yo qué más puedo? Ay, la niñita. Sí. Pero mire que ya se ha hecho una cantidad de pintura y el cabello, ¿cómo se...? No, hermano, pero es la niñita. Bendito el nombre del Señor. Y ponen en riesgo su salvación. ¿Cierto? Amén. Mijo, ¿y cuánto le quedó esta semana de la bendición económica? No me quedó tanto. Voy a llevar este diezmo. Mira, no, mijo, ¿para qué va a llevar ese diezmo allá? No demos nada hoy. Al fin y al cabo el Señor conoce. Bendito sea Dios. Por allá en un lugar había un hermano con una retro de minería. Y en ese tiempo, a los lados de Zaragoza, Charcón, por allá Dios lo bendijo a él, y hubo una lavada de oro que al hermano le quedaron como 300 millones más o menos, libres de todos los gastos. Y él sacó los 30 millones de diezmos que había que diezmar, y le quedaban a él 270 millones. Entonces él iba a diezmar. La esposa dijo, ay, mijo, todo eso. No lleve todo eso, lleve más poquito. El hermano dijo, hay poder en el nombre del Señor. Amén. ¿Cómo así, mija? Dar a Dios lo que Él te dio. No están mirando que nos quedan 270 millones. ¿Te parece poquito? 270. Que querer robarle al Señor lo que... Hay que caminar allí y llevarlo a Dios. Bendito el nombre del Señor. Pero no, ponen en riesgo su salvación. Sí, no le interesa. Pero estas prudentes respondieron, no, Señor. Vaya más bien ustedes y busquen para que no nos falte a nosotros y a vosotras. Nosotros no nos vamos a poner en peligro por causa de ustedes. Olvídense. Hijo, hija, yo le he hablado de Cristo y si usted no quiere obedecer es su problema, pero yo no voy a poner en riesgo mi salvación por usted. Cristo le ama y le quiere salvar, pero no lo voy a alcahuetear, no, Señor. Hijo mío, usted me está dando la comidita, es verdad. Pero ahora que usted me está dando la comidita, ¿cuánto me maté yo para estudiarlo y criarlo y llevarlo al nivel donde usted está? Usted a mí no me va a humillar con un mercadito. Respéteme que yo soy su mamá. Y si me ve como hijo, es velar por mí. No tiene que humillarme por un boca de comida. O que yo tenga que alguien gotearle a usted el pecado para que usted me lo haga. No sea descarado y sinvergüenza. Bendito el nombre del Señor. Esos son mujeres firmes, hombres firmes en el Señor, que hacen respetar las cosas de Dios. Bendito el nombre del Señor, que ponen en alto el nombre del Señor. Así que el muchacho y la muchacha dicen, amigo, vámonos de aquí, que esta mamá mía es evangélica, hermano, y es una evangélica bien firme. Yo no obedezco, pero yo sé que mi mamá es cristiana, así es. Esa no es de esa evangélica chiviada.
Ay, pero ¿por qué no hacemos la rumba? Aquí en la casa de mi mamá, que es evangélica, olvídese, mijo. Eso sí, ella es muy buena gente, pero con las cosas de santidad y de piedad no juega con nadie. Vámonos por otra parte. Y ese muchacho no obedece, pero en cualquier lugar da testimonio de que esa mamá es una fiel cristiana. Dice, mi mamá no es alcahuetea del pecado. Y cuando escucha hablar por ahí de cristianos que no son fieles, dice, no, yo sí tengo que reconocer que mi madre es firme. No obedezco, pero ella es firme. Y ellos mismos dan el testimonio, ¿cierto? Pero ¿qué tal una mamá alcahueta y un papá en el pecado? Dirán, mi mamá evangélica no tiene nada, hacemos y deshacemos y volvemos a la casa robando. Porque ella, sí, mijo, y está orando para que Dios nos dé más fuerza para que bailemos más. Mi mamá, gracias a Dios porque es buena la viejita, pero le falta. Entonces, hermanos, bendito el nombre del Señor. Pero mientras ellas iban a comprar en ese lapso de tiempo que el esposo venía, porque es lo que estamos viviendo hoy. Ya el Señor como que viene ya, ¿cierto? Por la iglesia. Ya se ve el avance. Y en ese lapso de tiempo, mientras ellas iban a comprar, bendito el nombre del Señor, dice entonces que sucedió algo maravilloso, bendito el nombre del Señor. Vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Es decir, llegó el esposo y tocó. Y se cerró la puerta, bendito el nombre del Señor. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero ya era demasiado tarde, bendito el nombre del Señor. Porque tiempo suficiente hubo para que se prepararan. ¿No cree usted que el Señor nos ha dado suficiente tiempo para que estemos preparados? Pero se conformizaron. No, el evangelio es bueno, es la verdad. Pastor, ore por mí. Y usted, señora y señor, tanto tiempo escuchando el evangelio, ¿cuándo es que se va a bautizar? No, en estos días. Que yo por ahí tengo unos enemigos y todavía como que el viciecito de cigarrillo y es que me da tan duro ponerme una falda y un vestido. No, sigan orando. Y están en los cultos, aleluya, me voy con él. Pero no se convierten. Bendito el nombre del Señor. Entonces es necesario que en esta mañana hagamos un alto en el camino, hermano. ¿Cierto? Y hermana, amigo y amiga, hagamos un alto en el camino. Y pensemos cómo estamos hoy delante de Dios. Bendito el nombre del Señor. ¿Cómo estás tú hoy delante de Dios? ¿Tendrás suficiente aceite para el día de la venida del Señor? Hay hermanos que juegan con la salvación. Y andan por ahí, le prestan plata a todo el mundo y a nadie le pagan. ¿Cierto? Y desde que andan haciendo los préstamos ya es con esa intención de robar. Porque no piensan pagar. Y prestan aquí, hermano, y amigo, y que yo después. Por ahí en un lugar había un hermanito así. Y usted lo veía en los cultos que comenzaba la alabanza y usted lo veía. Aleluya, me voy con él, amén. Y un inconverso de esos que le debía. Llegó a la iglesia y lo vi allá cantando. Y el inconverso decía, ay, ojalá que no me vaya todavía hasta que no me pague la platica. Y él decía, no voy con él y no voy con él. Ojalá que me pague la platica. Desde que vaya. Hermano, ¿cómo estamos hoy delante de Dios? Bendito el nombre del Señor. ¿Cómo estás tú hoy? Porque en ese lapso de tiempo vino el esposo. Y las que estaban preparadas, que tenían suficiente aceite, que tenían reserva de aceite. Bendito el nombre del Señor. Es que si usted tiene 2 libras de arroz y dice, voy a montar una hoy para darle de comer a mis hijos, y viene la vecina de lado y le dice, ay vecina, estoy mal, ¿por qué no me regala una para yo darle de comer a mis hijos? Usted tiene que pensar, y si les doy esta, cocino esta, y si les doy la última que tengo, ¿qué les doy por la noche? No, vecina, me da mucha pena, pero le tocará buscar en otro lado, porque yo no puedo arriesgar a mi familia por suplir usted la necesidad. Eso fue lo que hicieron ellas. Si tuviera suficiente, sí, pero ahí no podemos. Bendito el nombre del Señor. Tengo que tener mi reserva en Dios. Entonces, hermanos, los campos están blancos para la siega. La mies es mucha. El Señor viene por la iglesia. ¿Cómo estás tú hoy?
Antes de que se abran las nubes y aparezca el deseado en las naciones. Si no iríamos con el Señor si viniera ahora mismo, ¿quiénes saldríamos al encuentro? Ah, ¿estás tú listo hoy, dama, amigo, amiga, para salir con el Señor al encuentro? ¿O tendrías que quedarte aquí, en estas sillas frías, en este templo grande, contemplando esto estético? Amén. Aleluya. Pero mirar que muchos que te acompañaron y que te decían prepárate, se fueron con el Señor Jesús. El Señor puede venir en esta misma hora. Pongámonos de pie, vamos a invocar su nombre. Oh, aleluya al Señor.